Mi nombre es César Augusto Carballo Mena, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello, y lo que voy a presentar en esta sesión refiere a una introducción al régimen de la negociación colectiva, con particular énfasis en el régimen de ámbito constitucional, es decir, cómo se ensamblan las normas en el bloque de constitucionalidad que van a regular su integridad lo que tiene que ver con la negociación colectiva laboral. Eh, Antes de comenzar con los aspectos concretos de esta materia, me parece muy importante recordar, enfatizar que la negociación colectiva es un componente esencial e inescindible de la libertad sindical. La libertad sindical está compuesta por tres elementos interdependientes e inescindibles, como señalé antes, que son el componente organizativo, el componente funcional y el componente inmunitario o de tuición o de protección. El componente organizativo refiere al derecho a organizarse en la forma que se estime conveniente y sin autorización previa. El elemento funcional o teleológico refiere al ejercicio de las actividades que sean o se estimen convenientes para la defensa y promoción de los intereses de los agremiados, de los intereses colectivos, de los intereses de clase, como se le quiera denominar, y finalmente el elemento inmunitario o tuitivo es el que garantiza una eficaz protección a los sujetos que ejercen la libertad sindical para prevenir cualquier conducta que tenga por objeto o efecto obstaculizar o impedir su pleno y eficaz ejercicio. La negociación colectiva en particular se inserta en el componente funcional, es una de las actividades esenciales asociadas a la libertad sindical para alcanzar sus objetivos, es decir, para alcanzar la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores o de los empleadores organizados que forman parte de esta organización. En la Constitución venezolana aparece prevista la negociación colectiva en el artículo 96. Todos los trabajadores del sector público y del sector privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin otros requisitos o sin más requisitos que los que establezca la ley. Luego, a propósito de los convenios colectivos, se señala expresamente que estos ampararán a todos los trabajadores activos al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad. De tal manera que este es el núcleo normativo en la Constitución de la negociación colectiva, aparece reconocido en los términos más amplios a todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, y se le adjetiva en términos análogos a los que prevé, y ya lo veremos, el artículo 4 del convenio 98 de la OIT, negociación voluntaria, negociación colectiva voluntaria, es reconocida a todos los trabajadores, sin distingo alguno, para celebrar convenciones colectivas dentro, por supuesto, de los requisitos que establezca la ley. Y luego esas convenciones colectivas se les reconoce efecto erga omnes, en el sentido de que van a amparar a todos los trabajadores que tengan tal carácter para el momento en que sean suscritas, pero también a los que ingresen con posterioridad. Debe recordarse entonces que más allá del texto constitucional, se reconoce un bloque de constitucionalidad donde otras fuentes se parangonan con el texto constitucional. Se les reconoce jerarquía constitucional. A propósito de los convenios de la OIT y también de las recomendaciones de la OIT, vale la pena explorar brevísimamente cuáles son las tres vías de integración de normas internacionales a nuestro bloque de constitucionalidad y cuáles son los efectos particulares que de ahí podrían derivarse en el caso de la negociación colectiva. Una primera vía de inserción de normas internacionales en el bloque de constitucionalidad deviene o surge
a través de la delimitación o complementación del núcleo esencial de derechos fundamentales. Esto quiere decir que puede existir o pueden aparecer referidos, apenas mencionados, algunos derechos en la Constitución sin que el texto constitucional determine cuál es su contenido mínimo, su contenido esencial, su núcleo esencial. En ese supuesto, normas internacionales, en particular aquellas asociadas a derechos humanos o que han merecido un reconocimiento universal, pueden servir al intérprete, al juzgador, para, digamos, desarrollar, determinar, delimitar el núcleo esencial de esos derechos fundamentales solo mencionados. Pongo un ejemplo a propósito de la negociación colectiva. El artículo 96 de la Constitución, como se acaba de señalar, refiere al derecho de los trabajadores sin distingo alguno a la negociación colectiva voluntaria, pero no determina, porque además no tenía por qué hacerlo el constituyente, qué se entiende por negociación colectiva. De tal manera que puede operar, ser relevante como límites al ejercicio de la función legislativa, del desarrollo de normas de rango legislativo, precisar cuál es el núcleo esencial del derecho constitucional a la negociación colectiva. Allí puede ser relevante, por ejemplo, que se tome en consideración el artículo 2 del convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo. Por cierto, convenio no ratificado por Venezuela, pero que al haber sido adoptado por la OIT ya supone un reconocimiento universal. El intérprete podría, en este caso, acudir al artículo 2 de ese convenio sobre la negociación colectiva y verificar que a los fines de dicho instrumento internacional, la negociación colectiva comprende cualquier negociación que tenga lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por la otra, con la finalidad de fijar condiciones de trabajo, regular las relaciones entre empleados y trabajadores, fijar condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, y regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. De esta manera, podría interpretarse, y aquí el convenio, reitero, incluso el no ratificado, pero adoptado en el seno de la OIT, podría complementar, podría delimitar el núcleo esencial del derecho fundamental a la negociación colectiva, en el sentido de que el constituyente está amparando todo proceso de interacción entre patronos y trabajadores u organizaciones de patronos y organizaciones de trabajadores con el más amplio contenido. Esto es, regulación de condiciones de trabajo, regulación de condiciones de empleo, regulación de relaciones entre patronos y trabajadores, regulación de relaciones entre organizaciones de patronos y organizaciones de empleadores. De tal manera que allí devendría desarrollada como parte del núcleo esencial del derecho fundamental que no puede ser objeto de restricciones por parte del legislador a través de una norma convencional, incluso no ratificada por la República. Otro ejemplo podría devenir fuera del ámbito de la negociación colectiva, por ejemplo, cuando se alude en el texto constitucional, se alude a la relación de trabajo y a la tutela del trabajador, podría entonces el núcleo esencial de esa tutela venir complementado a través de convenios o recomendaciones que regulan esa materia y que, reitero,
al ser adoptados por una organización como la OIT, ya los está revistiendo de una universalidad relevante a los fines de su interpretación y aplicación. Una segunda vía de inserción en el bloque de constitucionalidad deriva del artículo 23 del texto constitucional, cuando expresamente se señala que forman parte del bloque aquellos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República. De tal manera que una vez que se reconoce que estamos en presencia de un instrumento de tal naturaleza, es decir, regulatorio de derechos humanos, y ha sido ratificado por la República, se inserta, se incorpora en el bloque de constitucionalidad y goza de su jerarquía y, por supuesto, de esta acentuación de los mecanismos de protección y garantía de su integridad e inviolabilidad. Por ejemplo, estarían clarísimamente reconocidos por esta vía en materia de negociación colectiva la Carta de la OEA, en su artículo 45.c, que alude a la negociación colectiva como componente de la libertad sindical, y en particular el artículo 4 del convenio 98 de la OIT, ratificado por la República, que estaría haciendo parte del bloque constitucional. El artículo 4 del convenio 98 de la OIT del año 1949 establece el deber para los estados de adoptar medidas adecuadas a sus condiciones, a las condiciones nacionales, siempre que ello sea necesario, para estimular y fomentar entre empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. De tal manera que ahí aparece, aunque a primera vista pueda lucir principios muy generales, está estableciendo un deber de impulso o promoción de la negociación colectiva y por lo tanto de abstención de restricciones y de remoción de obstáculos a su pleno y eficaz ejercicio, y además está adjetivando, en el sentido que también el artículo 96 de la Constitución establece, inspirándose en este artículo 4, el carácter voluntario de la negociación colectiva, con lo cual rechaza cualquier injerencia del Estado que pretenda imponer la negociación o que pretenda condicionarla arbitrariamente a su voluntad. Este artículo 4, entonces, donde se desarrolla la negociación colectiva, haría parte del bloque de constitucionalidad, con el llamamiento de que la negociación colectiva en el ámbito de la OIT ha sido declarado un derecho fundamental a través de la declaración de la OIT del año 1998, donde se señala que el solo hecho de formar parte de esa organización obliga a los integrantes a observar de buena fe los principios fundamentales sobre los cuales se cimenta o se desarrolla esta organización, los pilares que permiten a esta organización cumplir sus objetivos. Entre esos pilares, entre esos derechos fundamentales, entre esos principios inalienables que deben ser observados, aparece la negociación colectiva, aunque el Estado miembro no haya ratificado los convenios específicos. Eso lo que está demostrando es la importancia que para la OIT tiene la libertad sindical y, en específico, la negociación colectiva. Debo agregar un último elemento. Cuando se alude a la inserción de estas normas internacionales en el bloque de constitucionalidad, también se estaría abriendo el debate acerca de los criterios de los órganos de control en aplicación de esos instrumentos. En el caso
particular de la OIT, su inserción en el bloque constitucional estaría propiciando la discusión de la aplicación o la obligatoriedad, la imperatividad de seguir los criterios que en materia de interpretación de esos convenios han venido arrojando los órganos de control de la OIT. En particular me refiero al Comité de Libertad Sindical y a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que tienen un vasto, rico desarrollo interpretativo de los convenios de la libertad sindical y, a propósito del tema que estoy tratando de explicar, de la negociación colectiva. Esos criterios de los órganos de control apuntalan la idea o el principio de universalidad uniforme de los derechos humanos. Esto es, que la interpretación de su contenido y alcance no queda librada a las orientaciones de cada uno de los sistemas judiciales, sino que tienden a uniformarse a través de instancias que tienen como competencia específica su interpretación o análisis. Eso garantiza la uniformidad de interpretación de esos derechos en cuanto a su contenido y alcance por los distintos estados y distintos sistemas jurídicos. Esa es la importancia que estaría ofreciendo el acogerse a los criterios derivados de o emanados de los órganos de control de la OIT, sobre lo cual volveré de inmediato. Y la última vía, dije que eran 3 de inserción en el bloque, es la mención expresa a ciertos tratados internacionales o normas internacionales en las constituciones republicanas. En el caso venezolano, se alude, por ejemplo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal manera que ya ese instrumento se inserta en el bloque constitucional por mención expresa. Otras constituciones latinoamericanas tienen catálogos bastante más amplios de instrumentos de esta naturaleza. Es el caso de Argentina, la Constitución de Argentina o la Constitución de Nicaragua, donde aparece un cúmulo, un grupo, un listín de convenios o tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. En el caso de Argentina, lo menciono porque viene, por supuesto, a colación, se incluyen los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y de derecho y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por vía indirecta se ha insertado en el bloque los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en particular el convenio 87 de la OIT, mencionado en estos pactos, de tal manera que el convenio 87 ha terminado engrosando el bloque constitucional por vía indirecta. Esto es porque los pactos internacionales del año 66 aparecen insertos en el bloque y a su vez estos pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales aluden al convenio 87, de tal manera que el intérprete constitucional ha entendido que el convenio 87 hace parte del bloque de la Constitución. Con esto, entonces, termino esta primera aproximación a las vías de inserción al bloque constitucional y reitero que son 3. A través de la delimitación del núcleo esencial de derechos fundamentales apenas mencionado, ahí juegan papel relevante incluso convenios no ratificados o recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que pueden ofrecer luces sobre la perspectiva universal de el alcance y contenido de derechos fundamentales mencionados y no desarrollados en los textos constitucionales. La segunda vía de inserción es por el reconocimiento de tratados de derechos humanos ratificados por la República. Allí la importancia central está en el convenio 87 como el instrumento más importante en materia de libertad sindical a nivel universal y más específicamente el convenio 98 de la OIT
que en su artículo 4, que fue reseñado, alude al deber de los estados de promover, fomentar, impulsar la negociación colectiva y en particular adjetiva esa negociación como voluntaria, lo cual obliga a los estados a abstenerse de injerencias indebidas, imposiciones o condicionamientos contrarios a la eficacia de esta interacción. Y finalmente habría la opción o la ruta de inserción constitucional de una mención expresa de esos instrumentos internacionales a través, en alguna de las normas de las constituciones republicanas. Ya mencioné la declaración OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. Aquí la importancia es solo destacar que en el ámbito de la OIT la negociación colectiva y la libertad sindical son considerados principios fundamentales que deben ser observados de buena fe y aplicados y observados por los Estados miembros, aunque no hubiesen ratificado los convenios que los desarrollan en particular. Me refiero al convenio 87 y al convenio 98, ambos ratificados por Venezuela. En los próximos minutos voy entonces a tratar de pasar de una idea general, abstracta, académica, teórica, a una implicación práctica. Decía hace unos minutos que el reconocimiento de los convenios OIT, en específico el convenio 98 sobre negociación colectiva, en su artículo 4, en el bloque constitucional, abre la posibilidad de interpretar esa norma conforme a los criterios emanados de los órganos de control de dicha organización. Comité de Libertad Sindical o Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Si se siguiera esta línea de interpretación, que no es la que acoge, por cierto, nuestro Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, que tiende a rechazar el carácter imperativo de estos criterios, señala que solo las normas insertas en el bloque son de obligatorio acatamiento, no las interpretaciones de los órganos de control, y por tanto ratifica el monopolio de interpretación constitucional, pero esa interpretación restrictiva contrasta con la que en otros países latinoamericanos han venido adoptando sus tribunales constitucionales o salas constitucionales. ¿A qué me refiero? Me refiero en particular, muy particularmente, a la posibilidad de que estos criterios de los órganos de control pudiesen orientar e inclusive aplicarse de buena fe bajo el principio que establece el derecho internacional y el tratado y los tratados internacionales de aplicación de buena fe orientados bajo estos criterios
esta convención, entonces, estos principios, entonces, derivados de los órganos de control, pueden perfectamente desarrollar con mayor contundencia el contenido esencial de la negociación colectiva. De allí su importancia. Entonces, algunos principios de la negociación colectiva que pueden resultar particularmente relevantes y que aparecen en la recopilación de criterios del Comité de Libertad Sindical del año 2018 son los que paso a continuación a meramente referir o meramente mencionar. Ha señalado el Comité de Libertad Sindical el derecho a negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo es un elemento esencial de la libertad sindical. Por tanto, las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir de forma que este derecho sea coartado. Dicha intervención violaría el principio de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberían tener derecho a organizar sus actividades y formular su programa de acción. Este criterio lo que está ratificando y reaparecerá en la próxima lámina es el carácter de la negociación colectiva como componente esencial de la libertad sindical. En un sentido análogo, se deja constancia que cuando se estaba desarrollando el convenio 87 de la OIT, se dejó claro que una de las principales actividades que envolvía la libertad sindical y que podía interesar a los trabajadores a los efectos de organizarse, era la negociación colectiva y la celebración de convenios colectivos. De allí que, aunque el convenio 87 no señala expresamente la negociación colectiva, debe entenderse que es un componente intrínseco, inmanente, que deriva del objeto de las organizaciones sindicales. Esto es la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores y de los empleadores, que son también titulares de este derecho.